Muy buenos días, mi nombre es Lucía Olivera. Hoy día voy a estar facilitando toda esta sesión muy interesante y sé que muy enriquecedora para todos, sobre todo para los que quieren aprender inglés por su cuenta. Entonces, el nombre de esta sesión es ¿C1 en inglés en academias? Sí es posible. Y hoy día vamos a conocer cómo es que este chico lo ha logrado. Para ello, antes de comenzar, es importante indicar ciertas recomendaciones. Para mantener una sesión de la mejor manera, es necesario que mantengan el micrófono apagado cuando no estén hablando para evitar ciertas interrupciones. Si es posible, pueden activar sus cámaras para crear cierta conexión entre nosotros. Pueden usar el chat de forma respetuosa, indicando ciertas preguntas que tengan, o escribir, bueno, además de escribir sus preguntas en el chat, también pueden levantar la mano virtual. Vamos a conocer a nuestro invitado, que se llama Ángel Velázquez. Él tiene 17 años. Él se considera autodidacta desde los 5 años. Ha postulado a universidades de Europa y es estudiante de la Universidad de Salamanca con la carrera de Derecho más Traducción e Interpretación. Él comenta que empezó a aprender inglés de manera inconsciente y a lo largo de su vida ha investigado cómo el cerebro humano aprende y los métodos más efectivos que le funcionaron. Ángel, si estás ahí, podrías prender tu camarita, hablar un poquito más de ti. Hola. Buenos días, chicos. Primeramente quiero agradecer a Lucía Olivera, que es mi amiga desde la infancia, por presentarme acá en este espacio, en el cual espero poder servir a cada una de las personas que esté interesada en aprender inglés, o no solamente inglés. Sinceramente, los métodos que les vengo a compartir funcionan para cualquier lengua. Quisiera un poco también romper un poco con el estereotipo o narrativas que pueden llegar a dificultar el aprendizaje de una persona. Se tiene un poco la creencia de que el estudiar o aprender una nueva lengua puede ser estresante, complicado o difícil. Y muchas veces eso repercute en cómo nos percibimos a nosotros como incapaces. Y bueno, se los dice alguien que ya estaba en esa situación y que tuvo que lidiar con esa situación. Y simplemente no me considero un experto, pero si bien es cierto, pienso que los métodos que les puedo compartir puede ser de gran utilidad para cualquier persona. Gracias, Lucía. Así es. Bueno, vamos a comenzar. Y la primera pregunta es, ¿cuál fue tu método de estudio y qué rutina seguías para aprender inglés de forma constante? Ok, chicos, a ver. Primeramente quiero hacer un poco de hincapié en el hecho de que, tal como mencionó Lucía en la primera diapositiva, sin academias, eso es cierto. Yo nunca he pisado lo que es, por ejemplo, las academias populares, lo que está en mi país, IBNA británico, y estoy agradecido de no haberlo hecho. Puede sonar un poco polémico, porque descubrí pues de manera autónoma que se puede aprender mucho más que tener un aprendizaje, digamos, con un tercero, una segunda persona. Primeramente, tal como menciona Lucía, desde los 5 años llevo aplicando este método, pero de una manera inconsciente. A medida que fui creciendo, quise realmente conocer el porqué el cerebro humano aprende idiomas o lenguas de manera independiente. Por ponerles un ejemplo, quisiera que se hagan un ejercicio mental de preguntarse en qué momento empezaron a aprender español o de una manera tan rápida, sin necesidad de un profesor, sin necesidad de un intermediario o un asesor. Es lógico que ante esta situación pensemos en cuál es esa capacidad innata que tenemos, que muchas veces ignoramos, y delegamos esa capacidad a terceras personas o institutos. El cerebro humano tiene una capacidad innata para aprender idiomas por repetición y al estar inmerso en el idioma. Y el nombre científico de esa habilidad, digamos, del cerebro, es el comprehensible input. Esto nos dice básicamente que la vía más rápida para aprender una lengua es hacerlo parte de nosotros, normalizarlo, no externalizarlo, porque cuando estamos aprendiendo mayormente generamos como una separación. Es mejor saltarse esos pasos, diría yo. No estoy negando que sea no válido llevar una asesoría, si bien es cierto, un profesor puede ayudar, pero es mucho mejor, desde mi punto de vista, dejarlo como una guía y que el aprendizaje sea cada uno, porque cada uno es distinto. No es lo mismo encerrarse, por ejemplo, en un aula de 30 personas, cuando quizá tú tienes unos gustos distintos, una manera de trabajar distinta. Entonces, pienso yo que a través de conocernos mejor a nosotros mismos podemos aplicar mejor estos métodos que voy a ir dándoles desde mi experiencia, ¿no?
La siguiente estrategia que yo utilicé se llama el Active Recall. Es básicamente dejar de estudiar de una manera pasiva, muchachos. O sea, ¿a qué me refiero con una manera pasiva? Mayormente el estudio de una manera tradicional ha sido puesto en parte a repasar, a únicamente observar, y no ponemos una acción de nuestra parte. Y eso es algo, pues, gravísimo, porque el mejor método que el cerebro tiene para aprender es mediante una repetición activa. O sea, ¿a qué me refiero? Tenemos que empezar a envolvernos en el idioma y a la vez usarlo. A medida que vayan pasando las diapositivas, voy a profundizar un poco más en ese sentido. Y también podría explicar por qué digo que mi horario es de 10 y 14 horas repartidas durante el día, lo cual puede ser un poco difícil de digerir para algunos, pero se los prometo que cuando empiece a explicar con las siguientes preguntas que me va a hacer mi compañera va a ser un poco más entendible, y se los puedo asegurar, cualquier persona puede aplicar esto. No importa la edad, no importa tu situación, y sinceramente es muy, como diría Lucía, democratizador. Todos tienen acceso a eso. Y el tercer punto que yo quisiera recalcar para llevar este método a la efectividad sería en incrementar nuestras habilidades lingüísticas. ¿A qué me refiero con eso? Quiero que memoricen o que separen la habilidad comunicativa en una lengua extranjera no solamente como el conocimiento sobre la lengua, y esa gramática, vocabulario, o las 4 habilidades que conocemos, ¿no? Speaking, listening, reading y writing. Sino la comunicación en una lengua extranjera es una síntesis entre el conocimiento que tenemos sobre un idioma, pero a la vez nuestras propias capacidades lingüísticas. ¿A qué me refiero con eso? Si tú eres una persona que, por ejemplo, le gusta leer, le gusta debatir, le gusta comunicarse, o eres afín a carreras típicas como derecho, generalmente vas a tener una facilidad increíble para dominar cualquier lengua. O sea, ¿a qué me refiero? Tal cual como dice el tercer punto, un apartado importante que tenemos que tener en cuenta para llevar toda esta combinación de métodos es generar una riqueza lingüística en nuestra propia lengua materna, ya que esa riqueza lingüística se va a transmitir en futuras lenguas que nosotros querramos aprender. ¿Puedes pasarlo así? Ok. Ahora, ¿se puede irte a la diapositiva donde mencionaba las 4 habilidades? Creo que es la siguiente. Puedes revisar. No, busca. ¿Te acuerdas, no? El input, output, debe estar por ahí. Si no, trabajo con eso, no importa. A ver, déjame ver. Ya. Exacto. Ok, acá hay un pequeño, creo, una variación en las diapositivas. Quiero que tengan en cuenta de que cualquier lengua, ya sea inglés, francés, alemán, noruego, incluso ruso, chino, todas tienen en sí 4 habilidades fundamentales, que claramente cualquier persona que esté interesada en los idiomas lo ha escuchado, que es el reading, el listening, el writing y el speaking. Pero es común encontrar personas que pueden entenderlo, pueden leerlo y lo comprenden bastante bien, pero sin embargo se traban o tienen complicaciones para externalizarlo, expresarlo, ¿ok? Esto es debido a que 2 de las 4 habilidades nos sirven, tal como mencionan acá en la diapositiva número izquierda, seguramente hay una persona que lo ocurre, nos sirven para son habilidades que nos sirven para recibir información, tal como puede ser el reading o listening, lectura o escuchar. Pero no podemos estudiar de la misma manera para mejorar nuestras capacidades de output, que sería básicamente nuestra capacidad de externalizar información. Si no equilibramos bien y comprendemos primero qué significan estas 2 categorías de habilidades y estas 4 habilidades, pues el estudio puede ser un poco más complicado. Por eso es que yo muchas veces, digamos, no puedo decir que estoy en contra, pero no me gusta mucho el enfoque tradicional que se les da en academias, ¿no? Porque el cerebro tiene una manera distinta de trabajar. Quiero que hagan el ejercicio mental de imaginarse una clase de matemática, comunicación. Ahí sí se entiende, porque es un aprendizaje, ¿me entienden? Pero ustedes tienen que recordar que su cerebro mismo ya tiene las habilidades ahí. Únicamente tenemos que ejercitar esas habilidades. Ahora sí, Lucía, vámonos a la diapositiva que teníamos. Ok, una de las preguntas comunes que se me han hecho en los formularios que dejaron es
yo tengo problemas para expresarlo. Sin embargo, puedo entenderlo, puedo leerlo y puedo escuchar y comprendo bastante bien, ¿no? Seguramente, y eso es algo muy común, o sea, no hace falta ser cohibidos en ese sentido, eso es algo muy común. La raza, pero es algo, realmente es una ventaja, aunque muchos pueden pensar que es una desventaja, se los dice de alguien que estuvo en esa situación, que realmente lo logró superar. La estrategia que yo les recomendaría, es importante que tomen nota, creo que no está impreso acá en esto, la estrategia que yo les recomendaría es aprovechar nuestra capacidad de comprensión. Como ya mencioné, en inglés o en ciencia se llama un input, o sea, nuestro input. Si yo soy bueno leyendo, pues voy a leer textos complejos. Eso es algo que me ocurre a mí. Yo en examen de simulacro he sacado un reading de C2, ¿me entienden? Y mi writing era bastante bajo, me acuerdo. Entonces, ¿qué estrategia podremos aplicar ahí? Bueno, si tenemos una habilidad, digamos, desbalanceada, como una habilidad de input desbalanceada, como el reading, podríamos empezar a leer textos complejos sobre algo que nos guste. Les comparto mi experiencia personal de que a mí me apasiona lo que es la filosofía, y en la filosofía se usa bastante abstracción, cosas que pues encuentras en vocabulario avanzado, ¿no? Entonces, una estrategia que yo empecé a usar era leer textos filosóficos. Obviamente iba subiendo el nivel continuamente. Y obviamente lo entendemos, eso es algo que le pasa a cualquier persona, entendemos cosas complejas. El problema es al explicarlo, ¿no? O al escribirlo. Entonces vamos a trasladar nuestra comprensión a la explicación. Por ejemplo, en mi caso, yo hacía ensayos de lo que leía. Leía, yo qué sé, un capítulo de un libro y lo trataba de escribir yo. Posteriormente lo corregía pues con inteligencia artificial, eso es algo que va a aparecer en los recursos posteriores, o también intentaba hacer resúmenes. Si se dan cuenta, aparte de estar aplicando el comprehensible input, al estar inmersos ya en el idioma, al normalizarlo como parte de nuestro día, estamos aplicando el Active Recall. ¿Por qué? El Active Recall, como les dije, es el mejor método para estudiar. El cerebro no aprende por un aprendizaje pasivo, requiere de un aprendizaje activo. Y estamos aplicándolo. ¿Por qué? Porque estamos poniéndonos a hacer un estudio activo. Estamos haciendo ensayos, haciendo resúmenes, y les puedo asegurar que si ustedes combinan esos dos, van a ver mejorías, pero exorbitantes, que seguramente no hayan tenido nunca en su vida. Porque, se les estoy diciendo, a mí me pasó. Por el lado de la segunda habilidad de input, de comprensión, tenemos lo que es el listening. Pues hay gente que puede escuchar inglés y lo entiende, pero no tiene manera no tiene esa habilidad misma para hablarlo, ¿no? También me pasó. El método que yo les recomiendo, compartí 2 por cada una, porque como les digo, yo estaba en esa situación, es escuchar contenido de la misma manera avanzado. Tenemos que entender que si tenemos esa entre comillas, desbalance, nuestra capacidad de comprensión es superior a nuestra capacidad de comunicación externalizada. Por lo tanto, tenemos que aprovecharlos. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo escuchaba conferencias universitarias de Oxford, lo cual, pues, no se los voy a negar, fue complejo, porque estamos hablando de un acento que no estoy acostumbrado, que es el británico. Pero una vez que escuchamos eso, lo captamos bien, hacemos el esfuerzo, y tratamos de hacer monólogos. ¿Monólogos qué sería? Monólogos puede ser, básicamente, si nos vamos a una conferencia política, más que todo, por ejemplo, conferencias de un estilo más social, ¿no? Si nos vamos a unas conferencias universitarias, que se los digo, es un muy buen recurso que pueden encontrar en internet, podemos hacer explicaciones, ya sea explicar en 5 minutos lo que hemos entendido, y a medida que vayamos viendo, en nuestras explicaciones vamos a notar las fallas que tenemos. Pero en sí, estos 2 métodos son los que yo recomiendo para superar esa traba, que ya he estado, en los cuales tenemos un muy buen input, pero un mal output. ¿Puede pasar, Sofía? Digo, Lucía, perdón. Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué recursos o aplicaciones, plataformas gratuitas podrías recomendar? Ok, siguiente. Ya. Yo por lo general, te los digo porque aún sigo estudiando inglés, uso YouTube para lo que sería el listening. Ustedes van a poder encontrar demasiado contenido de todos los niveles. Desde mi recomendación personal, no les recomiendo buscar en sí C2 o podcast C1 o conferencias C2, no. Pónganse, como les digo, inmersos en el idioma. O sea, hagan los sistemas de calificación de inglés o de cualquier lengua internacional, como les digo, tienen 6 niveles, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces vamos a buscar, dependiendo de nuestro nivel que podemos entender, pero siempre esforzándonos un poquito. En YouTube pueden encontrar, pero demasiadas cosas. Estamos en un mundo que cada vez se globaliza más,
y que tenemos muchas ventajas si las sabemos aprovechar de manera inteligente. Yo sé que seguramente han encontrado contenido en inglés y se desaniman, pero se los digo, si empiezan a digerirlo con los métodos que les estoy diciendo, van a ver que se puede aprovechar esos contenidos que parecen difíciles para nosotros mismos crecer como estudiantes. En YouTube pueden encontrar de todo. Pueden encontrar tanto juicios. Tenemos la ventaja de que Estados Unidos hace públicos sus juicios. Si queremos irnos a un inglés más legal, podemos encontrar conferencias universitarias, discursos políticos, cosas que ya son a nivel avanzado. Si queremos irnos un poco más abajo, blogs. Esa es la ventaja del método que les vengo a plantear, de que no tiene por qué ser sentarnos con una libreta. Se los digo porque yo detesto ese método. No tiene por qué sentarnos con una libreta y empezar a anotar lo que dice un profesor. Creo que a la gran mayoría no les gusta. Y si hay una persona que le gusta, pues bien. Pero hablo yo desde mi perspectiva, ¿no? Lo siguiente, algo importante, es buscar personas que estén en la misma situación que nosotros, pero con la lengua que nosotros queremos adoptar. Básicamente, hacer amigos en nuestra lengua objetivo. Eso es algo que sinceramente me ayudó demasiado. Creo que les diría que es lo que más me ayudó de todo lo que les estoy comentando acá. ¿Por qué? Porque si nosotros conseguimos una persona nativo del idioma que nosotros queremos hablar, vamos a trabajar todo. Como les digo, podemos escribir, vamos a tener que leerlo, vamos a tener que escucharlo, incluso podemos hacer llamadas y todo ese estilo. Es una manera divertida de aprender, no de aprender, literalmente de ponernos inmersos en el idioma y empezar a adaptarlo, ¿me entienden? Así que, bueno, vamos a tener que ser un poco más sociables. Pero se los puedo jurar que es una ventaja. Y se los digo yo desde mi punto de vista, que es lo que a mí más me ayudó a despegar. Tener amigos que estén en esa lengua que yo quiero obtener. El siguiente que yo usé es Grok. Grok, a mi parecer, es una inteligencia artificial un poquito más compleja que ChatGPT. Y el uso que yo le di era de escritura. Podemos encontrar un montón de prompts, pero mayormente yo les recomiendo que usen los prompts adecuados a los exámenes que ustedes quieren hacer. Eso vamos a profundizar más adelante. ¿Por qué? Porque los 3 exámenes principales que siempre se escuchan es el IELTS, el TOEFL y el Cambridge. Estos 3 exámenes no lo hagamos por hacer, ¿me entienden? No lo hagamos también como yo quería hacerlo, por tener un certificado y punto. Esos 3, más aún, que creo que acá la gran mayoría estamos ya en una edad pasando a la adultez, o que ya lo estamos, tenemos que, si tenemos un proyecto a futuro, en el caso, por ejemplo, de una persona que quiere estudiar en Estados Unidos, el Cambridge puede ser complicado para ese plan. Tendremos que optar por el IELTS, por ejemplo, ¿no? Bueno, si eres una persona que quizá como yo está próximo a irse a estudiar en Europa, el Cambridge puede resultar una mejor opción. Entonces, tenemos que adecuar las inteligencias artificiales dependiendo del plan que nosotros queremos hacer. ChatGPT resulta una inteligencia artificial más simple. Tú le puedes hacer una pregunta y te lo responde en segundos. Y de una manera un poco más entendible y didáctica. Yo en mi caso lo usaba para darme cuenta de errores gramaticales. O sea, mi secuencia era, yo practicaba el writing en Grok, pidiéndole, digamos, que me dé temas para practicar. Temas clásicos, ¿no? Los 4 temas que más suelen caer en exámenes, tengo entendido yo lo que he observado, son, por ejemplo, migración, trabajo, educación, medio ambiente. Y es combinar esas 2 ideas. Hacer escritura con Grok y luego pasarlo por ChatGPT para que te diga cuáles son tus errores. Como último recurso que fue de utilidad, aunque no lo usé mucho, no les voy a mentir, es el Cambridge Free Resources, que están en la misma página del Cambridge. Podemos encontrar contenido gratuito de aprendizaje desde el A1 hasta el C2, que les voy a ser sincero, yo lo valoro demasiado porque ese contenido no lo vi en ningún otro sitio y es muy importante porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo voy a dar el examen del Cambridge. Entonces, para mi caso, para mi plan, está perfecto, pero eso podemos ir variando, como les digo, si vamos al IELTS, si vamos al TOEFL. Esa es mi recomendación personal. Pasa, Lucía. Ya, más bien tenía una duda, o sea, en el caso de YouTube, recuerdo que tú dijiste algo de conferencias universitarias y todo eso. Uh-huh. Entonces, en general sería prácticamente familiarizarte más con el idioma, porque hay algunos que también recomendaban ver películas, series en inglés, Claro, etc. es lo mismo. O sea, sí, claro, pero a lo que quiero llegar es que no es como que necesariamente algo en específico, sino en general algo que se adapta a tus gustos y preferencias. Yo, por ejemplo, veía conferencias de filosofía. Y bueno, si eres una persona que le gusta la política, conferencias de política.
Mm, sí, por ejemplo, acá va a haber personas, y me ayudarían si pueden escribirlo, que o están llevando una carrera o están pensando en llevar una carrera. Por ejemplo, si a ti te gusta el derecho, busca una conferencia universitaria de derecho en una universidad extranjera, donde hablen tu idioma y listo, ya tienes un contenido de tu gusto para aprender. Si te gusta administración de empresas, lo mismo. Esa es la ventaja de las universidades, ¿sabes? Y sus conferencias, sobre todo, que siempre vas a encontrar sobre un tema relacionado a ti. Obviamente puede ir variando, ¿no? El vocabulario, quizá si eres una persona que va a estudiar, yo qué sé, derecho, va a tener un vocabulario avanzadísimo. Pero por lo general, cuando ya hablamos de universidades extranjeras, ya sea en Estados Unidos o Reino Unido, siempre van a tener un nivel de C1, C2. Pero podemos ir variando, gente, podemos ir variando. Como dice Lucía, podemos usar ya sea blogs, películas, dependiendo de nuestro nivel. Okay. La siguiente pregunta, que en sí creo que ya la habías resuelto un poco, es ¿qué estrategia puedo utilizar si entiendo inglés pero me trabo al hablar? Quizás podrías explicar quizás nuevamente ciertos puntos para las personas que recién se han unido. Yo acá hice una separación entre las habilidades de cada lengua que usamos y pues se pueden separar en dos, ¿no? Tanto el input como el output. El input hace referencia a nuestra capacidad de recibir la información y el output nuestra capacidad de comunicarla o externalizarla. La ventaja que tienen estas personas con ese desbalance que menciona Lucía, de que pues entendemos o leemos a la perfección o de una manera, en un nivel avanzado, pero no podemos explicarlo o explicarlo, escribirlo, es que lo podemos equilibrar. Podemos usar nuestra capacidad para recibir la información, para luego hacer resúmenes, ya sea ensayos de lo que leímos, o podemos ya sea escuchar información compleja para luego tratar de explicarlo por nosotros mismos o hacer resumen. Eso es algo común y ese es el problema, de hecho, más común que siempre he encontrado en personas y estudiantes míos. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños siempre estamos rodeados. Nuestro reading, nuestro listening siempre está rodeado de esa lengua. Por ejemplo, inglés, ¿no? Que fue mi situación. Entonces nuestra capacidad mejora sin necesidad de estar en una clase. Es otro ejemplo que les puedo decir. ¿Cómo aprendimos eso sin ir a academias? Sin pagar una cuota que muchas veces puede ser difícil, ¿no? O no tenemos las capacidades. ¿Cómo? Porque podemos. No necesitamos en su totalidad de una educación de calidad como te lo pintan muchas veces. Tenemos las capacidades, solamente que muchas veces se desconocen, ¿no? Por eso. Ok. La siguiente es, ¿cómo mantener la disciplina durante el proceso? Pues, cuando hablamos de disciplina, siempre lo mencionamos cuando algo tiene que ser estresante, complejo, difícil. Y yo pienso que no tiene que ser así. Para ser sinceros, yo pienso que es mejor ser constantes antes que ser intensos. O sea, yo hacía, pues como les digo, ¿no? Un día mío estudiando inglés no era un estudio en sí, era aprendiéndolo de una manera inmersiva. ¿Qué hacía? Pues empecé a cambiar todo, por ejemplo, mi lenguaje, que usaba en mi laptop, que usaba en mi Play, que usaba en mi teléfono, lo cambiaba todo en inglés. Jugaba algo, lo hacía en inglés. Veía algo, me obligaba a verlo en inglés, muchas veces no quería. Y la ventaja del método que yo les digo es que no es muy complicado que nos estresen, para ser precisos, porque tenemos que entender por qué vemos aprender un idioma como complejo. Seguramente se nos viene la idea de que vamos a tener que pasar horas con una estante así de libros y todo ese tipo, ¿no? Pues no es necesario. Esa es, claro, la manera tradicional en la que se busca enseñar. Pero el método que yo les digo se adapta a nosotros. Si a ti te gusta la carrera de Derecho, puedes encontrar contenido en ese idioma. Si a ti te gustan los blogs, vas a encontrar blogs en inglés. Si a ti te gusta negocios, también vas a encontrar eso. ¿Me entienden? Es básicamente cambiar nuestro día a día en el idioma. Por eso yo mencionaba que yo tenía un horario como de 10 a 14, porque literalmente hacía que todo lo que me rodeara era en inglés. Si jugaba un juego, lo hacía en inglés. Incluso tengo recuerdos de jugar un juego y escuchar un podcast en inglés a la vez. Pero la idea es ponernos inmersos y no limitarnos, no, pues hay que ser, mejor es ser constantes antes que estar ahí con estudio intenso, se los digo. Y como dice acá, escribimos, en un mundo cada vez más globalizado, tu contenido favorito podrás hallarlo en tu lengua objetiva. Es muy complicado que lo que a ti te guste, tus hobbies, tus pasiones, tus carreras que quieres llevar, no las puedas encontrar en internet, las vas a encontrar. Entonces tenemos que aprovecharlo, ¿me entiendes? ¿Pasa? Claro. Ya.
La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo saber si tengo un nivel C1 y Uy, qué exámenes recomiendas para certificarlo? ok. Pues, miren, esto es algo que creo que puede servir a muchas personas a escuchar porque tenemos la idea de que los niveles en idioma son fijos, ¿me entienden? O sea, como nos ponemos un ancla ahí, decimos, tenemos que llegar a este nivel, sí o sí, o tiene que ser así. Y para serles sinceros, no sé si esto es un dato, pueden investigarlo si quieren, no les miento. El nivel que tiene un nativo promedio, ya sea un nativo promedio de cualquier lengua, voy a hacer hincapié siempre en el inglés porque es mi lengua objetivo. Si ustedes hacen una investigación profunda, como la que yo hice, se van a dar cuenta que el nivel que tiene un nativo promedio es entre B2 a C1. Y bueno, el C1, digamos ya un C1 alto, es al que llegan los universitarios. Entonces, si realmente estás en un A1, A2 y tú quieres ser un usuario independiente, porque este esquema que les hemos preparado acá se alinea con el marco de lenguas comunes europeas, que se usa para todo, literalmente con lenguas internacionales, no tenemos por qué desanimarnos, o sea, y eso es algo que me pasa porque yo creía la clásica idea errónea, un nativo debe ser C2, eso es imposible. Incluso, muy probablemente yo ahorita en español sea C1, y en la secundaria muy probablemente era B2, ¿me entienden? Obviamente no tenemos que forzarnos tanto, ¿no? Si tú quieres quizá hacer una carrera de derecho, digamos, o de traducción en Estados Unidos, pues ahí sí puedes plantearte llegar a un C2. En mi caso, por ejemplo, yo estoy llevando la carrera, bueno, voy a llevar, mis clases inician ya en unos meses, la carrera de traducción, interpretación y derecho en una universidad española. Por lo tanto, ahí sí es comprensible que el nivel de inglés llegue a un C2. ¿Cómo podemos saberlo? Pues los 6 niveles se dividen en 3 categorías. Un usuario básico es aquel que es capaz de comprender y comunicar información básica, ya sean como saludos, hobbies, pasatiempos, pero de una manera muy limitada. El usuario independiente es aquel que ya tiene un dominio, digamos, autosuficiente de la lengua. ¿A qué me refiero? Yo siempre pongo este ejemplo. Si a ti te sueltan en Estados Unidos o en Reino Unido o en cualquier lugar como Australia donde se hable inglés, te sueltan así, viene Dios con una mano, te tira ahí. ¿Tú crees que serías capaz de valerte por ti mismo? Si la respuesta es sí, bueno, pues muy probablemente seas usuario independiente. Da igual que seas B1 o B2, estás por ahí. Ahora, si tú crees, por ejemplo, y te sientes cómodo con ingresar a una universidad extranjera donde se hable el idioma inglés, la lengua inglesa, pues muy probablemente seas usuario competente, ¿me entiendes? Y este es un esquema, ¿no? Obviamente los criterios pueden variar. ¿Por qué les digo que pueden variar? Porque hay exámenes, como mencionamos en la diapositiva, que usan criterios distintos, ya sea por dificultad, por objetivos, etcétera. ¿Puedes pasar? Ujú. Ahora, como les mencioné anteriormente, existen 3 exámenes que siempre hemos escuchado si es que nos interesa aprender inglés o certificarlo, acreditarlo, que son el Cambridge, el TOEFL y el IELTS. Los he ordenado de más difícil a más fácil, ¿ok? El Cambridge es el examen más difícil, pero a la vez es el más útil. ¿Por qué? Porque el Cambridge no pone una fecha de expiración a sus propios certificados. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes un certificado Cambridge, es válido de por vida. No va a caducar, así pasen los años y de manera adicional es muy bien valorado en Europa. Ese es el examen, por ejemplo, que yo voy a dar ya en un mes y medio más o menos. ¿Por qué? Porque lo necesito, mi plan de migración es en Europa, mis exámenes son allá y lo necesito ya sea para trabajo, estudio, etc. Es también complicado porque usa exámenes específicos. O sea, ¿a qué me refiero? Te vas a postular a un examen del nivel específico al cual quieres certificar, ya sea B2, C1, C2 o incluso B1. Yo lo recomendaría si es que migras a un país no americano, ya que el TOEFL y el IELTS sí sirven para países pues como Estados Unidos, el único realmente. Pasando con el TOEFL expira en 2 años. Eso es un dato que quizá no muchos sepan, pero a esto me refiero con que tú tienes que tener una planificación. Este examen es útil más que todo para migrar, ya sea queremos conseguir residencias, visas, trabajos. Es útil más que todo para eso. Es muy bien valorado en Estados Unidos. Y la diferencia que lleva con el Cambridge es que no es un examen específico por un nivel.
damos un examen y nos van a puntuar en una banda de 1 a 6. Por lo tanto, no tenemos esa presión constante de estar sí o sí tenemos que ser C1, C2, ¿me entienden? Es un poquito más flexible. En cuanto al IELTS, que es probablemente que cualquier persona acá que haya pensado alguna vez en estudiar en Estados Unidos lo ha visto, creo que incluye Lucía. También expira en 2 años, así que tenemos que hacer una planificación exhaustiva. ¿Qué quiere decir? Digamos que yo al tercer año desde ahora quiero postular a una universidad en Estados Unidos. Y bueno, voy a hacer el IELTS y no estoy enterado de que expira en 2 años. La universidad no lo va a valorar de la misma manera. Puede que te ponga una segunda prioridad. Es muy bien valorado en instituciones educativas en Estados Unidos de nivel universitario y a la vez tiene un examen flexible. No es tan complicado como el Cambridge. De hecho, es muy fácil de aprobar con un puntaje de 0 a 9. Y eso sí lo recomiendo para estudiar. ¿Puede pasar? Antes de que pase, hay una pregunta de Giselle Sánchez que dice, ¿recomiendas dar el Duolingo English Test? Sí. La ventaja del Duolingo English Test es que incluso te sirve para Reino Unido y Estados Unidos. Eso no suele pasar en el IELTS ni en el TOEFL. Eso es muy bueno. También lo recomiendo. Ok. Ahora sí. ¿Cuánto tiempo te tomó alcanzar el nivel C1 y qué factores fueron clave en ese proceso? Ok. Pues para serle sincero, a lo largo de toda mi vida pasé, pues, digamos, por procesos que quizá ustedes han experimentado, ya sea al estar inmersos del idioma y ser capaz de entenderlo, no explicarlo, cosas así. Entonces, nunca tuve un nivel claro de cuál era mi nivel, ¿me entienden? Pero sí tenía mucho vocabulario desordenado, o sea, no desordenado, tenía... por ejemplo, yo podía hablar inglés, pero no podía explicarte lo que eran los tiempos pasados, los tiempos futuros, continuos. Eso es algo que también pasa, y seguramente les puede pasar a ustedes, que usan tiempos verbales y no los pueden explicar. Es algo normal, como les digo, de hecho, los vamos a usar como ventaja. Este método es usar esas ventajas, esos desbalances y convertirlos en ventajas. Y en mi caso fue cuestión de meses, porque yo me puse a realmente estudiar seriamente inglés, digamos, con este método. Cuando acabó mi secundaria, que habrá sido ya hace medio año. ¿Y por qué digo que fue cuestión de meses? Porque lo único que necesitaba era organizarlo, ¿no? Organizar, digamos, las gramáticas o un dominio de registros. Cómo comunicarse de manera informal, formales, un lenguaje técnico, no técnico. Ahora, hablando específicamente del nivel C1, les puedo decir que no es tanto aprender, sino aprender a usarlo. No vamos a hacer algo nuevo, sino aprender a usarlo. Con decirles que con el nivel B2, o sea, ya pueden considerarse realizados, van a poder hablar inglés en el 90% de los entornos. Pero eso sí, el del A1 al B2 consiste en un aprendizaje, eso no se los puedo negar, en ser capaces de usarlo. Pero del B2 al C2 ya es un uso, digamos, flexible y eficiente en cualquier entorno. Pero no vamos a aprender muchas cosas. Es más que todo perfeccionarlo. Factores que me ayudaron, pues fue mucho input a lo largo de mi vida. Estuve inmerso del idioma, pues, desde que era muy pequeño. Evitaba aprendizaje institucional, a veces quizá porque no podía costeármelo, que puede ser situación de muchas personas acá, y otras porque también no me gustaba. Soy una persona muy independiente y autónoma. Tener confianza. Muchas veces creemos que un cartón, yo muchas veces desmerito lo que son los certificados porque pienso que, bueno, de manera personal, pienso que un cartón, un certificado no puede medir mi valor. No, y siento que cualquier persona debería hacerlo así, porque si no vamos a estar ansiosos, vamos a estar con muchas dificultades a la hora de estudiar o aprender el idioma. No siento que necesitemos eso para sentirnos dignos. Y el cuarto factor influyente fue el practicar habilidades lingüísticas en mi idioma nativo. Yo me metía bastante a lo que eran concursos de debate, exposiciones, me gustaba hacer monólogos. Entonces, como les dije, nuestro nivel comunicativo en un idioma es una síntesis entre nuestras habilidades lingüísticas y el conocimiento que tenemos del idioma. Eso es algo que muchas veces dejamos de lado. Dejamos de lado cómo soy yo hablando. Soy capaz de expresarme con buen léxico en mi idioma, soy capaz de tener buena labia, soy capaz bueno, como decimos en Perú, florear. Si tú eres capaz de florear en el Perú, vas a ser capaz de florear si tú eres capaz de florear en español o en tu lengua materna, vas a ser capaz de hacerlo en muchos. Entonces, tenemos que llevarlo a la par. Vamos a aprovechar las habilidades lingüísticas que vayamos construyendo con un idioma que vayamos aprendiendo y ahí van a ver que ocurre magia. Puede pasar. ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de fortalecer esta habilidad?
Pues, a ver, hablando personalmente de mi vida, les puedo decir que muy probablemente ingresé a mi doble carrera por saber inglés, no por haberle hecho el examen, sino por estar suelto, por no tener presión académica. ¿Por qué se los digo? El saber inglés, pese a no ser una carrera universitaria, muchas veces te ayuda a tener mejor sueldo que una carrera universitaria. A mí me relajó bastante el hecho de saber de que por el nivel de inglés que yo tenía, era capaz de obtener trabajos donde me paguen $1,000 o un poquito más. ¿Por qué? Porque podemos trabajar para empresas internacionales. Entonces, teniendo esa facilidad, digamos, que yo mismo labré en mi vida, la presión académica, la clásica, ¿no? Cuando tenemos 17, 16, 18, de, uy, tengo que ingresar a la universidad, se te quita porque te das cuenta que no la necesitas. Te quita el peso de tengo que lograr algo porque sabes que estás seguro, como le digo, trabajo asegurado. Confianza a la hora de socializar porque te abre una segunda puerta a otro mundo. Se los puedo decir, no es lo mismo conocer nuestra cultura con la que nacimos que otras culturas. Te da confianza también porque sabes que eres bueno socializando, ya sea en tu lengua materna o una lengua extranjera. Y a la vez, temporizador, a la vez, el saber que yo ya había logrado, digamos, perfeccionar una lengua en su totalidad, no en su totalidad, disculpen, no en su totalidad, me daba confianza en saber que podía aprender otros idiomas, que es muchas veces lo que nos limita de aprender de una manera buena, ¿me entienden? Los clásicos pensamientos, no soy bueno, no sirvo para esto. Así que en eso puedo decir que mi vida cambió demasiado. ¿En qué medida consideras que escuchar música en inglés ayuda a comprender aún más el idioma? Para las personas que han escuchado lo que dije, se van a dar cuenta que es el mejor método que podemos usar, ya que estamos haciendo una inmersión, y a la vez, pues, tenemos que empezar a hacer un repaso activo, un estudio activo, ¿no? Como le digo, el método es simple, ponernos inmersos y aplicarlo de manera activa. El escuchar música, que es algo que yo también hice, de hecho, cuando tenía 5, 6, 7 años lo hacía, y a medida que iba creciendo, por ejemplo, cantaba. A medida que escuchaba, cantaba, cantaba, cantaba. Entonces, podemos aplicar eso, y las personas que escuchan música en inglés deberían hacerlo, o sea, deberían seguir haciéndolo, y empiecen a cantar. Es lo que yo le digo, están haciendo el mejor método para aprender. Exacto. Aparte que practicas la pronunciación, aprendes Claro. nuevas letras, todo Yo no eso. sé nada de fonética ni fonología, y mi pronunciación mismo, nativos me lo han dicho que se escucha tal cual, que no se escucha ni un acento. Pero eso es bueno, se dice shadowing, que es replicarlo como habla un nativo, ¿no? A medida que lo escuchas. Ok. Bueno, ya estamos llegando al fin de esta sesión. Entonces, para las personas que tienen preguntas, las pueden realizar por el chat o pueden levantar la mano virtual y yo les doy el pase. Ángel, también te agradezco mucho por tu tiempo en general. Yo siento que eso es algo muy enriquecedor para todos, estoy segura, incluso yo, para profundizar mucho más en este idioma, ¿no? Creo que el objetivo, al menos de la mayoría, es tener un nivel avanzado. Y qué mejor manera de hacerlo por tu cuenta, en tus propios ritmos, en tus propios tiempos. Sí, también, bueno, si hacemos una observación de la situación que nos ha tocado vivir, no es la misma que vivieron nuestros padres ni abuelos. Nuestro mundo está digitalizado, cada vez más globalizado, y en un mundo donde muchas culturas se van a interconectar y se van a seguir conectando más, es importante, digamos, dominar un idioma tan importante como lo es en inglés, ¿no? En eso yo quiero aportar. Pero en general, no es un método que sirva únicamente para una lengua, es usar nuestras propias capacidades cerebrales innatas y nos puede servir para cualquiera. De hecho, después del inglés yo quiero pasar a francés o alemán o chino, ¿no? Katy dice, ver películas en inglés funciona mejor con subtítulos en inglés o en español. Ella dice que no logra entender nada con subtítulos y audio en inglés. Yo te recomendaría con subtítulos en inglés. No lo vas a entender a la primera. Eso siempre le digo a muchas personas que he dado asesoría. No lo vas a entender a la primera y es normal. Pero a medida que tú escuches y leas, lo vas a empezar a asociar.
Es que el cerebro funciona por eso, ¿me entiendes? Es como que en la película ves que me agarran algo y te empiezan a decir phone, 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 ¿me entiendes? Y así lo vas relacionando. Lo bueno de la película es que tenemos una referencia visual y eso es lo que nos ha ayudado a aprender. En el español fue así, nuestros padres cuando éramos bebés muy probablemente nos traían una botellita y nos decían, mira, una botella, una botella, una botella, y a la larga se aprendes. Es como volver a ser niños. La siguiente pregunta de Sí. Juliana. Dice que ha visto que aprenden expresiones o palabras por bloques o temáticas. Entonces, ¿con cuál recomendarías empezar? Expresiones o palabras por bloques o temáticas. Bueno, si tú quieres una idea de por dónde, vete por lo que se usa más cotidiano. Las expresiones idiomáticas varían un poco dependiendo a qué nos queremos dar a entender, ¿no? Pero, por ejemplo, una expresión idiomática muy popular es give up. Give up en un sentido literal significa como dar arriba, pero una expresión idiomática significa rendirse. Entonces, te recomendaría que empieces por una temática cotidiana y que luego quizá ya vayas por aquellas expresiones que se usan en un lenguaje más técnico, que también existen. Existen expresiones idiomáticas que se usan en artículos científicos, por ejemplo. Exacto. Darwin dice, ¿qué fue lo que te costó más aprender o desarrollar? Ya sea el speaking, writing, reading, y qué método utilizaste en específico para mejorar eso. Listening. Esa diría que es mi mayor debilidad. Hasta ahora, bueno, yo siempre lo considero que es mi mayor debilidad porque siempre está por debajo de todas mis habilidades. ¿Qué método utilicé? Escuchar. Puede parecer muy simple, pero escuchaba cosas más complejas. De vez en cuando también le ponía subtítulos como para captar cuando ya era muy complicado para mí, ¿me entiendes? Pero no hay que rendirnos en cuanto nos damos cuenta que no lo comprendemos, porque ahí es donde empezamos a aprender. Si nos rendimos en ese primer punto de inicio, pues se nos va a complicar. No se nos va a complicar, de hecho, no estamos trabajando. El cerebro trabaja solo. Es lo que quiero que ustedes entiendan. No tienen que hacer nada. Literalmente yo lo que hacía era divertirme, porque este método está diseñado para divertirse. Yo jugaba un juego 1 hora y media, me ponía un podcast de 1 hora y media. Y con solamente escuchar el cerebro lo va captando. Como prefería hacer eso antes que sentarme a ver el podcast así, porque me iba a aburrir, cosa que sé que a la gran mayoría le puede pasar. Como le digo, puede parecer redundante, pero sigue escuchándolo. Sigue escuchándolo. Si quieres, apóyate en lo que ves para desarrollar más tu comprensión sobre el listening, o apóyate en lo que puedes leer con subtítulos y vas a ir captándolo mejor. Muchas veces en los podcasts que he escuchado hay palabras que yo no entiendo. Entonces, ¿recomiendas, no sé, escribirlo o buscar el significado, etcétera? Cosas así. Puedes anotarlo, también lo usé en un cierto punto. Tanto buscarlos. Yo lo que hacía era comprender la situación, porque tenemos que entender que las expresiones idiomáticas, que mencionó por ejemplo Juliana, se adaptan al contexto. Una expresión varía dependiendo del contexto, entonces tenemos que primero captar el entorno, ¿no? Si estamos viendo, por ejemplo, una situación, un video de un testimonio de superación y escuchamos la palabra give up, lo podemos captar, ¿me entiendes? Aunque no entendamos lo que significa give up, podemos captar a qué se refiere por el momento en el cual lo dice, por la situación en la cual lo dice y quizá por lo que dijo antes o lo que dice después. Ok, vamos a ver si hay más preguntas, si no ya estaríamos concluyendo con la sesión. Por si acaso, hay una temática, o mejor dicho, una dinámica en Inspivoces, que es este espacio, que consiste en como que una secuencia de preguntas. Entonces, la chica anterior que dio su ponencia deja una pregunta y ahora tú la tienes que responder. Bueno. Ok. La pregunta es, ¿de qué logro te sientes más orgulloso? ¿Qué logro me siento más orgulloso? Buena pregunta, y me la puse un poco complicado. A ver. Logro que me siento más orgulloso de haber ingresado a mi universidad. En una carrera muy demandada, en corto tiempo, con casi todo en contra, aplicando nomás pura ciencia. Y en un mes, mi tiempo de preparación fue un mes. Y bueno, como te digo, ¿no? No sentí igual tanta presión, sino era simplemente el gusto de querer lograrlo. Y bueno, ahora puedo decir que voy a vivir haciendo lo que me gusta. Y Ángel, ¿qué pregunta le dejarías a la siguiente persona invitada?
¿Qué pregunta le dejaría? Sí. ¿Cómo te proyectas de acá a 5 años? Ok. Siguiendo las preguntas, ¿recomiendas el Egnovate para el IELTS? Si me puedes mencionar qué es el Egnovate, porfa, porque sinceramente no conozco eso. Y Si me lo realmente escribes. si das clases gratis. Ahorita mismo es complicado porque estoy en temas para mi traslado a estudiar en España. Sin embargo, podría dejar un poco de información de contacto porque doy clases particulares Sí, uno a sí. uno. Ahorita ya vamos a presentar su información de contacto. Por ahí lo dejamos. Y bueno, en Nicole, un tiempo que pueda estar libre, podamos concertar una de esas. No me gusta tanto la idea, digamos, enseñar, porque creo que yo solamente asesoro y voy guiando al estudiante a que él mismo lo aplique en sus propias condiciones. Ahí lo dejo. Nicole menciona Repasar cómo recomiendas vocabulario. repasar el vocabulario. No, Anki nunca usé. Me aburría. ¿Cómo repasaba yo vocabulario? Ponte inmerso en el idioma. Cambia todo. Ve a la configuración de tu teléfono, cambia el inglés. Estás jugando un juego, cámbialo en inglés. ¿Quieres ver las noticias? Ve unas noticias en inglés. Vas a captarlo. Las palabras repetidas obviamente las vas a captar. Entonces simplemente es a ponerse inmerso. Y es algo, como les digo, que puedes hacer de manera repetida, sin quemarte. Por eso yo mencionaba que mi método me permitía estudiarlo como 10 horas al día o 14 horas al día. Wow. Eso es lo que yo te recomendaría. Claro, si Anki te funciona muy bien, ¿no? Pero adáptalo a ti, ¿me entiendes? Adáptalo a ti. Solamente adapta tu día a día a un idioma externo. ¿Y? Ahí, bueno, Lucía me hizo el favor de dejar información de contacto por si alguno quisiera una asesoría conmigo, uno a uno. He dado clases también, tengo algunos estudiantes ahí, y bueno, cualquier persona que esté interesada en eso puede escribirme a mi número de WhatsApp, un poquito más personal, o si quiere una consulta un poquito más extensa, preferiría que lo manden a mi correo para yo responder. Y eso es todo lo que podría decir. Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo. Muchas gracias también a las personas que se han conectado. Igual, como bien mencionó, esta es su información de contacto para cualquier duda o consulta adicional. Estaríamos muy agradecidos también si nos siguen en nuestras redes sociales, como en Instagram, inspilider.p. Bueno, me despido, chicos. Hay cosas que hacer, la vida llama. Gracias a Lucía por darme este espacio. Y gracias a las personas que me escucharon, espero que les pueda servir. Cualquier consulta o una asesoría uno a uno que quieran conmigo pueden escribir, tienen mi información de contacto. Y bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima vez, que quizá una segunda parte de cómo conseguir el C2 sin academia. Claro. Sí, Muchas gracias. Ya se despido, fue. gente. Chao, gracias. Gracias.